tardes, Dios les continúe bendiciendo en este día. Nos encontramos nuevamente en el programa Necesidad de un Profeta con el pastor Mervin Carrasco, quien nos estará respondiendo una serie de preguntas conforme a la Biblia y el mensaje que Dios ha traído para el tiempo del fin a través de nuestro profeta William Mario Branham. Pueden suscribirse por nuestro canal Tabernáculo Erranto. Estamos abiertos a debate como las 7 edades, los 7 siglos, la edad de la Odisea terminó, las 7 copas, etc. También pueden comunicarse por nuestro número de teléfono más 58 0424 663 048. Vamos a estar pasando el pastor Mervin y nos dará un saludo. Buenas tardes, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, como dicen Filipenses 2:9, ¿no? que le exaltó hasta los cielos y le dio un nombre en el cielo y en la tierra, que es sobre todo nombre, ¿no? Y en Hechos 4:12 dice que no es dado a los hombres otro nombre en que podamos ser salvos, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en Efesios 1:21 dice que es nombre que se nombre en este siglo y en los siglos venideros. Colosenses 3:17 dice que todo lo que hagamos de hecho de palabra, hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias a Dios por medio de él. Bueno, esperemos que seamos ayuda para el cuerpo místico, para la novia de nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga. Bueno, ahora el pastor Mervin nos estará dando un resumen de temas anteriores que van entrelazados con todos los temas que vamos a estar desarrollando en el día de hoy. Bueno, como siempre hemos dicho, ¿verdad? Que el Dios, ¿verdad? Le ha venido dando luz a su pueblo, como dice el hermano Branham, ¿verdad? En el mensaje Orden, Conducta y Doctrina, página 135 de volumen 1, ¿verdad? Dice que si Dios tardaría 50 o 100 años más, la generación que vendría tendría más luz. Luz es revelación. Vemos el diseño en esa página, dice el hermano Branham que su papá visitaba a su mamá en una camioneta modelo T y que si el hombre continuaba así se visitaría en el espacio, ¿no? Y el hermano Branham dice que del hombre espiritual hoy, ¿verdad? Que del hombre espiritual se van a Modoy, a Lutero, a Wesley, a los pentecostales, cuando Dios ha venido avanzando. ¿Ves? Dice, a mí no me importa lo que ellos hicieron, a mí me importa lo que Dios está haciendo hoy. Dios trae un profeta a la escena y un profeta ve tres cosas. Un profeta ve el pasado, el presente y el futuro. Por eso el hermano Branham decía, la gente cree lo que Dios hizo, la gente cree lo que Dios va a hacer, pero la gente no cree lo que Dios está haciendo. ¿Ves? En el tiempo presente es donde fallan ver lo que Dios está haciendo. Y vemos que en la introducción de las edades, ¿verdad? El hermano Branham dice ahí que es como una explosión de una vela romana. Después de las edades vienen los sellos, después de los sellos las trompetas, y después de las trompetas las copas, ¿verdad? Las plagas, y vemos que los truenos. Entonces vemos que Dios en simplicidad, en humildad, viene hablando para que un pueblo avance, crezca espiritualmente, ¿verdad? Y las edades aparecen en Apocalipsis capítulo 1, desde el verso 4, ¿verdad? Y el verso 1:16 dice, y en su diestra tenía 7 estrellas, y de su boca sale una espada aguda de 2 filos. Ya sabemos que la espada aguda aquí de 2 filos es la palabra de Dios. Hebreo 4:13. Hebreo 4:12 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. ¿Verdad? Vemos que Dios ha traído 7 mensajeros para nosotros los gentiles en estos 2000 años. Apocalipsis 1:20 dice, el misterio de las 7 estrellas que ha visto en mi diestra son los 7 ángeles, y los 7 candeleros que ha visto son las 7 iglesias. DC después de Cristo. Del 53 al 170 el apóstol Pablo, Apocalipsis 2:1. Apocalipsis 2:1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, Apocalipsis 2:1. Apocalipsis 2:8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, Irineo, 170 al 312. Apocalipsis 2:12, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, Martín, 312 al 606. Apocalipsis 2:18, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, Colombo, 606 a 1520. Apocalipsis 3:1, escribe al ángel de la iglesia en Sardi, Martín Lutero, 1520 a 1750. Apocalipsis 3:7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, Juan Wesley, 1750 a 1906. Apocalipsis 3:14, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, William Mario Branham, 1906 a 1963. Sabemos que todo mensajero viene al final de la edad. El hermano Branham nace en 1909, pero el que comienza las edades y termina las edades es el Espíritu Santo.
Por eso en Apocalipsis 2.7, ¿verdad? En Apocalipsis 2.1 dice escribe, ¿ves? Singular, ¿verdad? Apocalipsis 2.8 escribe, singular. Apocalipsis 2.12 escribe, singular. Apocalipsis 2.18 escribe, singular. Apocalipsis 3.1 escribe, singular, ¿ve? Apocalipsis 3.7 escribe, singular. Y Apocalipsis 3.14 escribe, ¿ve? Escribe al ángel, singular. Pero si leemos Apocalipsis 2.7 ya no es singular, ya dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿ve? Apocalipsis 2.11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2.17, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2.29, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3.6, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3.13, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3.22, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oír es entender. Mateo 13.13 dice, viendo no ven, y oyendo no oyen, no entienden. O sea que oír y ver espiritualmente es entender lo que Dios está haciendo en el tiempo presente. ¿Ve? Por eso Dios ha traído 7 mensajeros y en cada uno de los mensajeros Dios trajo un mensaje para un pueblo, ¿verdad? Después que ese mensajero se iba, se lo daba al ministerio quíntuple. Efesios 4.11 dice, el mismo Dios constituyó unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, a otro pastor y a otro maestro. Efesios 4.12 dice, para edificación del cuerpo de Cristo, un cuerpo místico, cuerpo misterio, ¿verdad? Dios ha traído 7 mensajeros en estos 2000 años para nosotros los gentiles, ¿verdad? Y después de las 7 edades vemos los 7 sellos, ¿ves? Apocalipsis 5, ¿verdad? Vemos, dice, la revelación de los 7 sellos. Apocalipsis 6.1 dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, ¿ves? Y Apocalipsis 6.2 dice, ven y mira. Apocalipsis 6.3, ven y mira. Apocalipsis 6.5, ven y mira. Apocalipsis 6, verso 7, ¿verdad? Dice, y vi cuando el Cordero abrió el 4.º sello, y dice, y ven y mire, y aquí la muerte y el alde le seguía. Vemos que en estos 2000 años, ¿verdad? Dios tiene 2000 años lidiando con nosotros los gentiles. Dios ha traído 7 mensajeros, Dios ha revelado los 7 sellos de Apocalipsis 6 al 12, ¿verdad? Apocalipsis 6.9 vemos el 5.º sello, que son las almas bajo el altar. Y Apocalipsis 6.12 vemos el 6.º sello, el gran terremoto, ¿verdad? El 6.º sello es la gran tribulación, y el 7.º sello es Apocalipsis 10.1. Apocalipsis 8.1 vimos, dice, hubo silencio en el cielo, pero Apocalipsis 10.1 dice, vi descender del cielo un ángel fuerte con un librito en sus manos. Ese ángel es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y le trae al 7.º mensajero, que fue el hermano Branham, y le revela todos los misterios, Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del 7.º ángel, cuando él comienza a tocar las trompetas, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. ¿Ves? Dios ha revelado todos los misterios desde Génesis hasta Apocalipsis. Cristo es el misterio de Dios revelado. ¿Ves? Cristo en la ley, ¿verdad? Todos los profetas escribieron de Cristo. ¿Ves? Y cuando él vino a cumplir la ley. Mateo 5.17. Yo no he venido a ahogar la ley, sino a cumplir la ley. Entonces, después de los 7 sellos, ¿verdad? Dios viene, trae las 7 trompetas. Las trompetas son disturbios. Dios está lidiando con Israel con disturbios políticos y guerra, ¿ves? Hasta el día de hoy, podríamos decir, es allá de ti. Apocalipsis 8.7, la primera trompeta. Apocalipsis 8.8, la segunda trompeta. Apocalipsis 8.10, la tercera trompeta. Y Apocalipsis 8.12, la cuarta trompeta. Dios está lidiando con Israel con disturbios políticos y guerra. Apocalipsis 9.1, la quinta trompeta. Y Apocalipsis 9.13, la sexta trompeta. Y Apocalipsis 11.15, la 7.ª trompeta, ¿ves? Que es Moisés y Elías. Dios viene velado, ¿verdad? En 2 profetas para Israel. Apocalipsis 11.6 dice el que convirtió, el que cerró los cielos por 3 años y medio, el profeta Elías, y el que convirtió el agua en sangre, Moisés. ¿Ves? Dios viene, ¿verdad? La 7.ª trompeta, Dios viene velado en 2 profetas, como dice el apóstol Pablo, el primer mensajero. Pablo dice que en 2 de Corintios 3.12 al 17, que hasta el día de hoy ellos tienen el velo, y que el velo va a ser quitado por Cristo, pero Cristo en 2 profetas velados, ¿ves? Dios escondido en 2 profetas, ¿verdad? Para el pueblo de Israel, para los 144.000 que aparecen en Apocalipsis 7, ¿ves? Y en Apocalipsis 14. Entonces vemos que
Después de las trompetas, ¿verdad? Son disturbios políticos. En Oseas 6.2 dice, después de 2 días le daré vida, después de 2000 años simbólicamente, ¿verdad? Como dice en segunda de Pedro 3.8, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día, ¿ves? Y en el Salmo 94, ¿verdad? Dice como que el día de ayer, que un día es para el Señor un día es como el día de ayer que pasó. Entonces estos 2000 años estos 2 días son 2 días simbólicos, 2000 años que fue esparcido el pueblo de Israel, pero ahí está reunido, ¿ve? Oseas 6.2, y se cumple Isaías 66.8, ¿ve? En un día nacerá una nación. 1948 nace una nación. Israel vuelve a su tierra por mandato de Dios, Dios regresando a su pueblo Israel a su tierra. Entonces vemos que las trompetas son disturbios políticos, ¿verdad? Y en la séptima trompeta va entrelazada con el sexto sello y va entrelazada con el séptimo sello, ¿ve? Ahí está Dios en simplicidad, en humildad, lo que es las edades, los sellos, las trompetas, las plagas, las copas, ¿verdad? Los truenos. Esto viene entrelazado y viene paralelo, viene entrelazado y viene paralelo, ¿eh? Entonces vemos que después en la séptima trompeta, ¿verdad? Dios está purgando los 144.000, está purgando las vírgenes fáticas y está purgando la tierra. Entran 2 profetas de Israel, ¿verdad? Bautizando, ¿verdad? Llevando el mensaje a 144.000. Entra el milenio, entra Armagedón, Apocalipsis 16:16. O sea que en la séptima trompeta se están desarrollando muchos eventos. Entonces vemos que Dios en simplicidad, en humildad, le viene hablando a un pueblo para que avance, para que crezca espiritualmente. Vemos en Apocalipsis 15:1 las 7 plagas y vemos en Apocalipsis 15:8 las 7 plagas, ¿no? Que son derramadas por los 7 mensajeros, ya mencionado, ¿verdad? Y Apocalipsis 16:1 vemos las 7 copas, ¿no? Apocalipsis 16:2 la primera copa. Copas son ira de Dios sobre las naciones, como dice en Jeremías 25:15, ¿ves? Entonces vemos en Apocalipsis 16.2 la primera copa, Apocalipsis 16.3 la segunda copa, Apocalipsis 16.4 la tercera copa, Apocalipsis 16.8 la cuarta copa, Apocalipsis 16.10 la quinta copa, Apocalipsis 16.12 la sexta copa y Apocalipsis 16 verso 17 la séptima copa, ¿ves? Las copas son juicio de Dios temporalmente. Sabemos que las plagas y las copas, ¿verdad?, van a ser derramadas en Armagedón, ¿ves? Apocalipsis 16:16. Pero cada vez que Dios trae un mensajero, deja caer plaga y deja caer copas temporalmente, ¿ves? ¿Por qué? Porque al rechazar cada uno de estos mensajeros, el que lo recibía recibió una bendición, como dice en San Juan 6:29. ¿Ves? ¿Cuál es la obra de Dios? La obra de Dios es que creáis en el que Dios ha enviado. Y Dios ha enviado en estos 2000 años 7 mensajeros para nosotros los gentiles, para que un pueblo avance, crezca espiritualmente, ¿ves? Y después de las copas vemos los truenos, Apocalipsis 10:3, ¿verdad? 7 truenos que son los 7 sellos. Para el mundo todavía sigue tronando, ¿eh? Pero para Dios, Dios trajo los 7 sellos, ¿verdad? Y se lo mostró a un pueblo con percepción profética. Amos 3:7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Malaquía, a Mateo capítulo 10, verso 41 dice, el que recibe un profeta, por cuanto es profeta, bendición de profeta recibirá. Y en Proverbio 10:22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Cuando recibimos a un profeta, recibimos la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque es la boca de Dios, hablándole a un pueblo con percepción profética. ¿Ve? El pueblo que percibe, recibe. Percibir es recibir, ¿verdad? El pueblo que recibe ese mensaje crece y avanza espiritualmente cuando Dios se lo revela, como dijo el primer mensajero, el apóstol Pablo en Gálatas 1:11 y 12. Pablo dice, el evangelio anunciado por mí no es según hombre, ni lo aprendí ni lo recibí de hombre alguna, sino por revelación de Jesucristo. O sea que la clave aquí es la revelación que Dios le puede dar al individuo. Bueno, esperemos que en este breve análisis, ¿verdad?, seamos ayuda para el cuerpo místico, para la novia de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, estas son las profundidades que Dios está trayendo en el tiempo del fin para un pueblo escogido. La primera pregunta sería, ¿cuándo Dios actualiza la Biblia? Bueno, Dios ha venido actualizando, como siempre hemos dicho, ¿verdad?, hablando del profeta, del espíritu del profeta Elías sobre la tierra. Dios lo prometió 5 veces. Si leemos el primer libro de Reyes 17, Elías Tibita, cuando vino por primera vez. La segunda vez que Dios lo actualiza en segundo libro de Reyes 2:12 al 15, la doble porción sobre el profeta Eliseo. Dios está actualizando, ¿ves?
está actualizando el espíritu del profeta. Es el mismo espíritu, ¿no? Porque en Hebreos 13:8 dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos, pero Dios está actualizando. ¿Ve? Y vemos que en Lucas 1:17 dice que el espíritu y el poder de Elías reposó sobre Juan el Bautista. ¿Ve? Dios lo vuelve a actualizar. Y la cuarta vez que Dios lo actualiza, Malaquías 4:5. Dice, aquí yo envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. La mayoría de las religiones dicen que Malaquías 4:5 era Juan el Bautista. Pero si fue así, la Biblia estaría errada, porque cuando la predica de Juan el Bautista, el mundo no se acabó en candela. Y Malaquías 4:1 dice, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios serán estopa en aquel día que vendrá. Los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos. Segunda de Pedro 3:7 dice, los cielos y la tierra están guardados para el fuego. O sea que este mundo se va a acabar en candela. Y en la predica de Juan el mundo no se acabó en candela. El cuarto Elías es el hermano William Mario Branham. Entonces vemos que cada vez que Dios actualiza, ¿verdad?, la palabra, Dios es su propio intérprete, ¿verdad? En segunda de Pedro 1:20 y 1:21 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía es de interpretación privada, porque nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, ¿verdad? En primera de Timoteo 2:12 dice, no permito a la mujer ni enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Sabemos que no hubo una mujer sacerdotisa en la Biblia, ¿no? Pero Dios lo que está más profundizando ahí, porque desde Génesis hasta Apocalipsis la mujer es simbolismo de la iglesia. Dios lo que está diciendo más profundo ahí es, no permito a ninguna iglesia dar interpretación privada a mi palabra. Ni la iglesia católica, metodista, bautista, pentecostal, luz del mundo, Nazaret, puerta del cielo. Y aún a muchos de este mensaje Dios dice, no te prohíbo dar interpretación privada. Dios es su propio intérprete y Dios actualiza su palabra cuando se cumple. ¿Ve? Dios dijo en Génesis 1:13, sea la luz y fue la luz. Cuando salió el sol, ¿verdad? Dios interpretó. ¿Ve? Dios interpretó su palabra. En Isaías 7:14, una virgen concebirá, y cuando María concibió, Dios interpretó su palabra. En Isaías 43, vos que claman en el desierto, prepara el camino a Jehová. Cuando apareció Juan el Bautista, Dios interpretó su palabra. ¿Verdad? En Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Dios interpreta su palabra y Dios la actualiza cuando Dios la interpreta. Cuando Dios es su propio intérprete, cuando esa palabra se cumple. Y Dios la está actualizando. ¿Ve? Cuando Dios actualiza esa palabra se cumple. ¿Ve? En un pueblo con percepción profética. La segunda pregunta sería, ¿el cristiano tiene 3 etapas? La Biblia habla de 3 etapas, ¿no? Justificación, presentando a Martín Lutero, santificación Wesley, bautismo, ¿verdad?, del Espíritu Santo, los pentecostales. ¿Ves? Ahí están las 3 etapas, ¿verdad? En la antigüedad habían 3 atrios, ¿ves? En el templo, ¿no? Los atrios de afuera, el lugar santo y el lugar santísimo. O sea, representando los atrios de afuera, la carne, el lugar santísimo, la mente, y el lugar santo, el corazón. Proverbio 23:26, dame, hijo mío, tu corazón. O sea que el individuo puede tener el Espíritu Santo, lo podemos tener en la carne. ¿Ves? Se brinca, se habla en lengua, se salta, pero es en la carne. Se va el Espíritu Santo, pero hacemos cosas como los mundanos, ¿ves? Y lo podemos tener en la mente, santidad en la mente, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo hay que llevarlos al corazón. El lugar santo ahí representa el corazón. Proverbio 23:26, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos mi camino. ¿Cuál camino? Jesús dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Hay 3 etapas en el cristianismo, ¿verdad? 3 etapas para que el individuo crezca y avance espiritualmente. Dios se perfecciona en 3. Otra pregunta sería, ¿el nacimiento natural también tiene 3 etapas? Eso es correcto, ¿verdad? Cuando la mujer va a dar luz, tiene 3 etapas, y hay 3 etapas dentro del vientre de la madre. Tal, ese gusano no se queda ahí, ¿ves? La primera etapa es cigoto, embrión y feto, ¿ves? 3 etapas, justificación, santificación, bautismo, el Espíritu Santo. Pero en esas 3 etapas, ¿verdad? Él tiene que nacer, tiene que tener un crecimiento. Después de que nace ya no se le dice un feto, se le dice un bebé,
después se le dice un niño, después un adolescente y después un adulto y después un anciano. Pero esas tres etapas, ¿verdad? Eso también representa justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo. Y en esas tres etapas también Dios ha traído a la tierra tres etapas, pues la tierra ha tenido tres etapas, que es en los tiempos no es justificación, Dios bautizó la tierra en agua. Cuando vino el Señor Jesucristo y derramó su sangre en la cruz del Calvario, Dios santificó la tierra, ¿ves? Y ahora la tierra lo que espera es el fuego, ¿verdad? Malaquías 4:1, viene el día ardiente en un horno, ¿ves? Y segunda de Pedro 3:7, los cielos y la tierra están guardados para el fuego. Esta tierra va a ser bautizada con el fuego, ¿ves? Dios va a purificar la tierra, así como en justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo. Dios también va a purificar la tierra, porque este cuerpo viene del polvo de la tierra, ¿ves? Este cuerpo viene del pecado, ¿ves? Entonces Dios dice en Génesis 3:19, ¿verdad? Dios le dijo al hombre: del polvo eres y al polvo volverás. Bueno, otra pregunta sería, ¿cuántos cuerpos tiene el ser humano? El ser humano en sí, la mayoría cree que nada más tenemos este cuerpo, ¿no? Pero la Biblia habla de tres cuerpos, habla de el cuerpo que es imagen y semejanza de Dios. En Génesis 1:27 dice: crió Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Nosotros somos imagen y semejanza de Dios en el Espíritu. Dios es un Espíritu. En Génesis 1:2 dice: el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Nuestro Señor Jesucristo, hablando con la mujer samaritana, San Juan 4:24, él dice: Dios es un espíritu y anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ahora nosotros tenemos un cuerpo, somos imagen y semejanza de Dios en un cuerpo espíritu, cuerpo teofánico, ¿eh? Y Pablo en Romanos 8:29 dice que lo que también llamó, justificó, y lo que justificó, santificó, ¿verdad? Y un cuerpo teofánico. Y cuando regresemos a la tierra, ¿verdad? Tendremos un cuerpo glorificado. Podemos comer, podemos dormir, ¿ve? Y somos eternos. No va a haber preocupación por las guerras, por las hambrunas, por las enfermedades. Porque en el principio, ¿verdad? Adán masculino y Adán femenino, como dice en Génesis 5:2, ambos se llamaban Adán. ¿Ve? Allá en Génesis no había guerra, no había hambruna, no había enfermedad. ¿Ve? El hombre no venía del sexo, pero el hombre fue Adán masculino y Adán femenino. En Génesis 5:2 Dios le crió a Adán masculino, Dios le crió un cuerpo del polvo de la tierra, ¿ves? Dios no es que crió el polvo, ya el polvo estaba hecho, pero Dios le crió el cuerpo del polvo de la tierra a Adán. Y este cuerpo que todo ser humano tenemos, ¿verdad? Bien, tiene calcio, potasio, hierro, viene todos los elementos que tiene la tierra, lo tiene este cuerpo. Por eso Dios le dice a Adán: del polvo eres y al polvo volverá. Pero cuando el hombre muere, entra en un cuerpo teofánico. Si va a la vida eterna, entra en un cuerpo teofánico. Y se va al infierno, también entra un cuerpo teofánico. Vemos ahí en Lucas 16, verso 19, el rico, ¿eh? El rico tenía sus 5 sentidos, ¿verdad? Despertó en el infierno. Siempre hemos recordado que la muerte es simbolismo, ¿verdad? El dormir es simbolismo de la muerte. Porque cuando la persona muere, todo ser humano muere todos los días duerme a la persona a dormir. Eso simboliza la muerte. Por eso que en San Juan 11, ¿verdad? San Juan 11, versículo 11, él dijo: voy a despertar a Lázaro. No, pero Lázaro está muerto. No, Lázaro duerme. Los hijos de Dios no mueren. Los hijos de Dios duermen, porque nos pasamos a un cuerpo teofánico, ¿verdad? Como pasó el rico allá, y Lázaro también pasó un cuerpo teofánico, pero Lázaro va a la vida eterna. El rico pasa un cuerpo teofánico, pero va al infierno. Entonces, estando en el infierno, el rico reconoció a Lázaro, que en ese entonces estaba el paraíso aquí en la tierra y estaba el infierno. Entonces, ahí vemos que el rico tenía los 5 sentidos, y le dice que al padre de la fe, Abraham, ¿verdad? Que representa a Dios ahí, dice: Padre Abraham, ten misericordia, y envía a Lázaro para que con su dedo moje mi lengua, para que vaya y le testifique a mis hermanos allá en la tierra, ¿ves? Y Abraham le dice: allá tienen a Moisés, tenían la ley de Moisés, pues. Todavía la gracia no estaba escrita, porque el Señor Jesucristo apenas había comenzado su ministerio aquí en la tierra, y la gracia todavía no estaba escrita, ¿no? Pero tenían a Moisés. Abraham le dice ahí, Dios le dice: tienen a Moisés allá
tienen la ley. Pues si tú no crees la palabra de Dios, la palabra viene para salvarte o para que no. Si la creemos nos va a llevar a la vida eterna, y si no la creemos nos envía al infierno. Pues eso es lo que le estaba diciendo ahí, ¿no? Que tienen a Moisés, tienen a la ley de Moisés. Entonces el Señor vino bajo la ley, nosotros sabemos nosotros que el Señor vino bajo la ley. Entonces vemos que la gracia es del Señor Jesucristo, ¿no? Entonces vemos que hay tres cuerpos, pues después que la persona muere entra en un cuerpo teofánico, y después de regresar aquí a la tierra, como dice en Mateo 5:5, la bienaventuranza, ¿verdad? Los mansos heredarán la tierra. Salmo 37:11 dice los mansos heredarán la tierra. Entonces es Dios en simplicidad, en humildad, mostrándole, ¿verdad?, a su pueblo que, como dice Pablo, pues, en primera de Tesalonicenses 5:23, Pablo dice que somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces ahí está, somos trinos también, somos trinos porque somos espíritu, alma y cuerpo. Pero el ser humano tiene, después que muere, los hijos de Dios tienen un cuerpo glorificado. Los hijos del diablo no, porque los hijos del diablo nada más tienen una teofanía donde van al infierno. Pero los hijos de Dios sí tienen un cuerpo glorificado, por eso regresaremos a la tierra, regresaremos a un cuerpo eterno. No va a haber preocupaciones por las guerras, por las hambrunas y por las enfermedades, sino que seremos eternos como Adán masculino y Adán femenino. No existían las guerras en Génesis, no existían las hambrunas, no existían las enfermedades. Por eso cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, Él decía: en el principio no fue así, en el principio no fue así. O sea, en el principio no había guerra, no había hambruna, no había enfermedad. En el principio el ser humano no se preocupaba. ¿Por qué? Porque éramos eternos, desde allá, desde antes de la fundación de la tierra. Otra pregunta sería, ¿por qué el hombre nació de mujeres corto de días? Pues el hombre, ¿verdad? Cuando Adán masculino y Adán femenino, Dios los crió en un cuerpo del polvo de la tierra y eran eternos, ¿verdad? Ambos se llamaban Adán, Génesis 5:2. Después de la caída es que viene la palabra Eva. Adán le cambia el nombre, Génesis 3:20. Eva significa madre de todos los vivientes, ¿verdad? Y cuando entra el pecado, que no es que Eva se comió una manzana ni que Eva desobedeció, sí, pero desobedecer es una forma de pecar, más no es pecado. Hay muchas formas de pecar, de desobedecer, pues, y que incluye pecado, ¿no? Porque si vemos la idolatría es una forma de pecar, ¿no? La idolatría es una forma de pecar, la lujuria, los vicios, o sea, hay muchas formas de pecar, ¿ves? Pero las religiones dicen, ¿no?, que Eva desobedeció, y sí, ella desobedeció la palabra, ¿no? Pero, y no, que Eva se comió una manzana, no, el pecado original fue el sexo, por simbolismo de sexo en la Biblia es conocer. Génesis 4:1, y conoció a Adán a su mujer. Génesis 2:25, ambos andaban desnudos y no se avergonzaban. En Génesis 3:10 Dios le dice: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? En realidad Dios lo que le estaba diciendo era: ¿quién te enseñó a tener sexo? El rey David en el Salmo 51:5 dice: en pecado me concibió mi madre y en maldad fui formado. Entonces vemos que la misma María, ¿verdad? En Isaías, en Lucas 1:34, María dice, cuando el ángel se le presenta a María, María le dice: ¿y cómo va a ser esto si yo no conozco varón? María no sabía que ella era de Isaías 7:14, que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. O sea, María le alquiló el vientre a Dios, pues Dios se crió un cuerpo, como dice en Hebreos 10:5, Dios se crió un tabernáculo, y ese tabernáculo es nuestro Señor Jesucristo. Y como Dios no nace, Dios no muere, Dios no tiene principio y Dios no tiene fin, pues. Pero Dios se creó un cuerpo, para poder venir a la tierra, para ser nuestro Redentor, como dice en Hebreos 2:14. Así como los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Entonces vemos que, ¿verdad?, es Dios en simplicidad, Dios en humildad, hablándole a un pueblo para que un pueblo avance, crezca espiritualmente. Otra pregunta sería, ¿todos los sellos fueron revelados para el tiempo presente o todavía están incumplidos? Bueno, ya los primeros 4 sellos, ¿verdad?, lo que es el Apocalipsis 6:1, ¿verdad? Y cuando el Cordero abrió uno de los sellos, Apocalipsis 6:2, dice: ven y miren, mira aquí un caballo blanco que representa engaño, que representa religión mundial. El caballo blanco, ¿verdad?, en la religión más engañosa del mundo es la Iglesia Católica Romana, y representa religión mundial, pero el caballo blanco representa engaño y religión mundial. Apocalipsis 6:3, ven y miren, mira que un caballo bermejo rojo, ¿verdad?, significa política, persecución. Desde el 606 a 1520 la Iglesia Católica mata a 68 millones de protestantes, ¿verdad?, el caballo rojo. Y
política, ¿ve? Política mundialmente, ¿ve? Del caballo blanco pasa a política, ¿verdad? Y Apocalipsis 6:5 dice, ven y mira aquí un caballo negro que es la economía mundial, ¿ve? Tenemos hoy religión mundial, política mundial y economía mundial, pasan al cuarto caballo, ¿verdad? Y vi cuando miré aquí cuando fue abierto el cuarto sello y aquí un caballo amarillo, y el alma y la muerte le sigue. O sea que religión mundial no tiene nombre, política no tiene nombre, política mundial no tiene nombre, economía mundial no tiene nombre, pasan al cuarto caballo estos tres, el engaño, ¿verdad? Que es religión mundial, política y economía, pasan al cuarto caballo, que es el caballo amarillo, ¿eh? Hacen una mezcla. Y en el cuarto Apocalipsis 6:7 se le pone un nombre, muerte, ¿ves? Y el alde le sigue. Entonces, ¿qué causa el engaño? Muerte. ¿Qué causa la política? Muerte. ¿Qué causa la economía mundial? Muerte. Estos cuatro sellos, ¿verdad? Y Dios ha traído en Apocalipsis 4:7, Dios ha traído cuatro unciones. La unción de León Pablo, la unción del becerro Colombo y la unción del hombre Martín Lutero y la unción del águila William Matthew Branham. Para poder descubrir la muerte, Dios trae la unción del águila y águilas volando. Estos cuatro sellos nada más lo pueden ver, ¿verdad? Son los que tienen percepción profética y los que tengan revelación. ¿Ves? El quinto sello, Apocalipsis 6:9, las almas bajo el altar, ¿verdad? En la Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. ¿Ves? Adolfo Hitler, Mussolini, Stalin, mandado por la Iglesia Católica, matan 6 millones de judíos, ¿verdad? Que son las trompetas, que son disturbios, guerras políticas. Dios está lidiando con Israel con disturbios y guerras políticas, ¿verdad? Y son trompetas para Israel la Segunda Guerra Mundial. Entonces vemos que en sí han sido revelados ya los cuatro sellos, ¿verdad? El quinto sello, las almas bajo el altar, que se está cumpliendo, ¿verdad? Cuando terminen de matar a Moisés y Elías y a los 144,000, ¿ves? Están esperando por los consiervos que son judíos, ¿no? Ahí se cumple el quinto sello. Y el sexto sello es la gran tribulación, ¿ves? En el sexto sello Dios está purgando las vírgenes factos, está purgando los 144,000 y está purgando la tierra. Entonces ya todos los sellos en sí para la novia han sido revelados, ¿no? Aunque falta el quinto sello que se está desarrollando y el sexto sello. Pero en sí ya para la novia ve tres cosas. La novia ve el pasado, el presente y el futuro. Ya cuando eso acontezca, cuando Moisés y Elías aparezcan en Israel, ya la novia no está aquí. Tiene figura perfecta de José. Cuando José apareció allá a sus hermanos, a los patriarcas, ¿verdad? La novia estaba en el palacio, ¿ves? Figura perfecta de la novia gentil va a estar en el palacio y José se está dando a conocer a los 144,000 de Apocalipsis 7, ¿ves? Y ahí representa los 144,000, son figuras de la tribu de Benjamín, ¿ves? Ahí está José, ahí están los 144,000, ¿verdad? Pero ahí se le está dando a conocer en dos profetas, ¿ves? Cristo velado, pero en dos profetas, Moisés y Elías. Dios se le está dando a conocer Cristo en Apocalipsis 11:6 y Apocalipsis 11:15, ¿ves? La séptima trompeta, ¿verdad? Esto va entrelazado y va paralelo. Amén. Otra pregunta sería, ¿por qué Dios lidia con Israel como nación y con los gentiles como individuos? Dios toda la vida, ¿verdad? Toda la vida, Dios, el pueblo de Dios es Israel. Hablando del pueblo de Dios, estamos hablando de los elegidos de Israel, ¿no? No estamos hablando de todo Israel, ¿no? Sabemos que Israel crucificó a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y que también es simiente de la serpiente, que es simiente del diablo en Israel. O en la actualidad está el espíritu de Coré, Antal, de Abirán, están el espíritu de los escribas, de los fariseos, de los saduceos. Cuando Dios habla, ¿verdad?, de Israel como nación, habla de los escogidos. Pues Dios es así como entre los gentiles, entre la novia, Dios escoge una novia, ¿verdad? Dios también entre los judíos, Dios escoge un pueblo. El pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Desde allá, desde Génesis, ¿verdad? Jacob, Dios le cambia el nombre y lo pone Israel. Desde Génesis, vemos ahí de Génesis 28, ¿verdad? Génesis 32, Dios lidiando con Jacob, ya no se llama Jacob, que Jacob significa tramposo, ¿no? Pero Dios, ¿verdad? Siempre el pueblo de Israel es por tribu, 12,000 de cada tribu porque es una nación. Pero de los 12,000 de cada tribu son ahorita en Apocalipsis
Apocalipsis 7, ¿no? Que Dios escoge 12.000 de cada tribu y que el pueblo de Dios siempre ha lidiado con Israel como nación y con nosotros los gentiles individualmente. ¿Ves? Nosotros los gentiles somos un pueblo individualmente, no somos la salvación entre los gentiles. Dios escoge una novia entre los gentiles, un cuerpo místico, como dice Pablo en Efesios 4:12 y Efesios 4:16. ¿Ves? Dios en estos 7 mensajeros, Dios ha venido creando un cuerpo. El hermano Braja dice, ese cuerpo, el Lutero representó los pies, dice el hermano Braja, Wesley la mano, los pentecostales la boca, la novia representa la mente. Primera de Corintios 2:16, más nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo es la palabra. ¿Ve? Y Dios se le está mostrando, ¿verdad? Entre los gentiles en estos 2000 años. Dios tiene 2000 años lidiando con nosotros los gentiles espiritualmente, pero Dios tiene 2000 años también lidiando con Israel con disturbios políticos y guerra. Figuras perfectas, vemos ahí en la Biblia Noemí, figura perfecta de Israel, ¿verdad? Ruth, figura perfecta de la novia, y vos, figura perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Esos son sombras, como dice el apóstol Pablo en Hebreo 10:1. La ley siendo sombra de los bienes venideros, no la imagen misma. Hallarán sombra, hoy son realidad. Hoy está en la escena Ruth y está en la escena vos, ¿verdad? Aquí no gentiles. Pero Noemí cuando regresa, no regresa sola, regresa con Ruth, y ahí está vos, ¿ves? Igual que José, ¿ves? La novia está en el palacio, ¿verdad? Noemí regresa espiritualmente. Apocalipsis 11:6, ¿verdad? Moisés y Elías para Israel, pero aquí tuvo un profeta con los 2 ministerios. El hermano Braja tuvo el ministerio de Moisés porque le fueron dadas 2 señales. El ángel le dijo al hermano Braja, así como a Moisés le fueron dadas 2 señales, a ti también se te darán dadas 2 señales, ¿verdad? Y el hermano Braja es el cuarto Elías, pero también estuvo el ministerio de Moisés porque tuvo las 2 señales. Y el hermano Braja también es el 7º mensajero, o sea, es el mismo espíritu, pero en 3 etapas, ¿ves? El 7º mensajero, el ministerio de Moisés y el ministerio de Elías. El mismo Dios, pero en 3 ministerios. En un hombre aquí en los gentiles, y allá en Israel son 2 hombres, ¿verdad? Que le van a profetizar y le van a creer los 144.000. Pueden haber en la actualidad 16, 18 millones, o cuando aparezca Moisés y Elías pueden ver 20, 18 millones pero de judíos, pero van a ser nada más convertidos con la prédica, con el mensaje de Moisés y Elías, los 144.000 que ya están escritos en la Biblia, en Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14, ni más ni menos, ¿no? Que son 150.000, que eso no, Dios dice 144.000, ¿ves? 12.000 de cada tribu. Amén. Las trompetas de Apocalipsis 8 son solo para Israel. Las trompetas son Dios lidiando con disturbios políticos y guerras. Si vemos las trompetas, ¿verdad? Siempre las trompetas, el hermano Braja en la fiesta de la trompeta, el hermano Braja dice, las trompetas son disturbios y guerras. ¿Ves? Disturbios políticos y guerras. En la actualidad, Dios tiene estos 2000 años lidiando con Israel con disturbios políticos y guerras. Así como Dios ha traído 7 mensajeros para nosotros, para acá, ¿verdad? Dios ha traído 7 trompetas espiritualmente, como dice en Ezequiel 3:7, y en Ezequiel, creo que está en Ezequiel 33, ¿verdad? 3 creo que habla de las trompetas ahí, y Ezequiel 3:7 habla de las trompetas. Para Israel, ¿verdad? Cada vez que Israel iba una guerra en la antigüedad sonaban las trompetas, ¿ves? Sonaban trompetas natural, ¿no? Para ir a la guerra. Y entre nosotros los gentiles han sonado 7 trompetas, pero aquí han sido espiritualmente. Las 7 trompetas, ¿verdad? Que han sonado fue Pablo, Irineo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley y el hermano Braja. 7 trompetas para nosotros los gentiles espiritualmente. Hemos tenido guerra espiritualmente, estamos en guerra espiritualmente. ¿Por qué? Porque en el mensaje están las 3 clases creyentes, está el creyente puro, está el manufacturado y el incrédulo. ¿Ves? Y como dice el primer mensajero, el apóstol Pablo en Hechos 20:30, ¿ves? De vosotros mismos saldrán lobos disfrazados de ovejas. Entonces, así como Israel está en guerra natural, la novia está en guerra espiritual. Por eso vemos tanta interpretación en el mensaje, vemos tantos octavos mensajeros, vemos tanta vez. ¿Por qué? Porque allá en Israel ahorita está Israel peleando con Gaza, ¿verdad? Y Israel siempre ha estado en guerra. Siempre, toda la vida, si leemos la historia de Israel, Israel siempre ha estado en guerra desde allá, desde Moisés, de Josué, todos ellos han estado en guerra y han peleado su territorio toda la vida. Aún ahí está Egar, ¿verdad? Representando a Ismael, y ahí está Sara, Isaac representando a los judíos, y Isaac y Ismael siempre han peleado. Eso no viene, ese conflicto no es de ahorita, eso viene de años atrás. Entonces ahí vemos que
vemos que así como aquí han sonado 7 trompetas espiritualmente, ¿ve? Porque Apocalipsis 10:7 dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar las trompetas, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. La séptima trompeta fue el hermano Brahma, ¿ve? Pero cada uno de ellos una trompeta, ¿ve? Espiritual, ¿ve? Y Pablo dice, si la trompeta da un sonido incierto, no podemos ir a la guerra, ¿no? Entonces, allá entre Israel, ahorita Israel, ¿verdad? Está en guerra pero natural. Y así como Israel ha avanzado, ¿verdad? Israel, el único país que ha sembrado papa, tomate, cebolla, flores en el desierto, se llama Israel. El único país que ha sacado una máquina que fabrica agua potable en el desierto se llama Israel. Israel, las Fuerzas Armadas de Israel se igualan a Rusia, a China, a Japón, a Irán, a Estados Unidos, a las naciones más potentes del mundo. Ve Israel, ¿verdad? Israel saca carne de redes, del becerro, de la vaca, del novillo sin matarlo. Saca carne de los peces, ¿ve? Del pez saca carne sin matar pez. Ve, Israel ha sacado el Google, Israel ha sacado muchas cosas. ¿Cómo ha avanzado Israel? El Israel natural, ¿cómo ha avanzado? Israel tiene científicos hoy en la luna, ¿ve? Israel. Y Proverbio 29:18 dice, el pueblo sin profecía se desenfrena. Así como Dios le ha dado un avance en lo natural, como dice en Daniel 12:4, ¿verdad? Que la ciencia se aumentaría, así Dios también ha traído un avance espiritual. Así como han visto científicos en lo natural, ¿ve? Como Galileo Galileo, Isaac Newton, Albert Einstein, Stephen Hawking, Benjamin Franklin, Thomas Edison, Nicolás Tesla, y así muchos científicos en lo natural. Dios ha traído 7 científicos para nosotros los gentiles espiritualmente. El hermano Braja dice en el mensaje Cuenta Regresiva, él dice, así como el científico investiga por conductos científicos, nosotros investigamos por conductos espirituales. O sea, ¿cuál es la investigación de nosotros los cristianos? San Juan 5:39. Escudriñar las escrituras porque os parece que en ella tendré la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio. Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurados los que leen y oyen la palabra de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. En Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. O sea que en cada una de las edades el Señor dice, el que tengo oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y en Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra. Ahora, ¿qué fe? Fe es revelación. ¿Ve? Por eso dice que la fe viene por el oír, la revelación, ¿ve? Viene por el oír la palabra de Dios. Y en cada una de las edades él dijo, el que tengo oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y en los sellos él dijo, ven y mira, ven y mira. Isaías 45:22 dice, mirar a mí todos los términos de la tierra, dice salvo. Mirar es escudriñar la palabra, investigarla. Así como los científicos se esmeran, ¿verdad? Por descubrir algo, también nosotros tenemos que investigar y pedirle a Dios, como dice Pablo en Efesios 1:17, que le pidamos a Dios espíritu de sabiduría, de revelación y de conocimiento. Efesios 1:18 dice, para que abra los ojos de vuestro entendimiento. Amén. Las plagas y las copas las derraman los mensajeros. Las plagas, las 7 plagas y las 7 copas las derraman los 7 mensajeros. Ya las derramaron temporalmente. Todo esto que vemos en la tierra, tsunami, como dice Mateo 24:7, ¿verdad? Guerra, rumores de guerra, hambre, pestilencia, terremotos. Todo lo que está aconteciendo en el mundo son las plagas y las copas temporalmente. Cada vez que Dios trajo un mensajero y fue rechazado, ¿verdad? Dios dejaba caer sobre la tierra una plaga y copa temporalmente. ¿Ves? Y sabemos que las plagas y las copas van a ser derramadas en Apocalipsis 16:16, en Armagedón, ¿ves? En su plenitud de la tercera guerra mundial, porque ya han pasado 2 ay, como dice en Apocalipsis 11:14, dice aquí, el segundo ay pasó y aquí pronto el tercer ay. Primera guerra mundial 1914 a 1918. Segundo hay 1939 a 1945, el tercer hay, ahí están naciones bíblicas, ¿verdad? Como Rusia, el rey del norte, Rusia, el Nabucodonosor de este tiempo, Daniel 2, Rusia, Segunda de Reyes 9:30, el Jehú de este tiempo es Rusia, ahí está el rey del norte, ¿verdad? Ahí está la higuera, Mateo 24:32, el reloj profético de nosotros los gentiles, ¿verdad? Es Israel, cuando sus ramas están tiernas, ¿ves? Ahí está Israel Israel está tierno, ¿ves? Ahí están las naciones, ¿verdad?
eh, y sus ramas están tiernas, mirada higuera. El reloj profético de nosotros, Israel, todo lo que está aconteciendo en Israel nos está diciendo que pronto entrarán dos profetas a Israel, Moisés y Elías. Y la gracia se termina con los gentiles, se cierra la puerta a los gentiles y entra Dios a lidiar espiritualmente con Israel, porque Dios hasta ahorita Dios está lidiando con disturbios políticos y guerra con Israel, pero cuando aparezca Moisés y Elías, Dios deja de lidiar con nosotros los gentiles y pasa a lidiar con Israel espiritualmente. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy Dios está lidiando con Israel con disturbios políticos y guerra. Amén. Apocalipsis 22:9, cuando Juan se iba a postrar al ángel, le dice él que no lo haga. ¿Quién era ese ángel? Bueno, ahí dice Juan, ¿verdad? Juan y figura perfecta la novia, ¿verdad? Y ese ángel ahí era el hermano William Marrebra, un profeta, ¿verdad? Todos los 7 mensajeros vienen del cielo y los hijos de Dios vienen del cielo. Todos los hijos de Dios, ¿verdad? Venimos del cielo, porque dicen O 38:7, dice cuando alababan, ¿ves? Y se regocijaban todas las estrellas del alba, ¿ves? Y los hijos de Dios, como dice Joaquín, van a leerlo de mejor, yo me equivoco, pero Dios no se equivoca. O capítulo 38, verso 7. O 38, verso 7, dice: y cuando alababan todas las estrellas del alba, y se regocijaban todos los hijos de Dios. Las estrellas aquí, en Génesis 15:5, Dios le dijo a Abraham: cuenta las estrellas, así será tu descendencia. Entonces dice: cuando alababan todas las estrellas del alba, y se regocijaban todos los hijos de Dios. En Apocalipsis 22:9, ese ángel ahí es el hermano William Marrebra, es el 7º mensajero. Apocalipsis 22:9 dice: pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tu hermano los profetas, de los que guardan la palabra de este libro y adoran a Dios. Juan, este no era el Señor Jesucristo, porque él fue aceptado a adoración, ¿no? Este era el hermano Braja, mostrándole a la novia, porque Juan es figura perfecta de la novia, todos los misterios, como dice en Apocalipsis 17, ¿ves? Entonces él se fue a postrar y él le dice: no lo haga, porque yo soy un consiervo tuyo, yo soy un profeta, que todavía no había venido a la tierra, pero era el hermano William Marrebra, revelándole todos los misterios a la novia, ¿ves? Ya el hermano Braja se fue, queda la novia, ¿verdad? Queda Apocalipsis 22:17, el espíritu y la esposa dice: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que quiera beba gratuitamente del agua de la vida. Entonces el hermano Braja es este ángel de Apocalipsis 22:9, el ángel, porque es el 7º mensajero, ¿ves? Y este 7º mensajero, Dios le muestra el libro que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso el hermano Braja predicó: Cristo, el misterio de Dios revelado, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y este ángel, ¿verdad? Juan se le fue a postrar y él: no lo haga, dijo. ¿Por qué? Porque él era consiervo, era un profeta igual que Juan, ¿ves? Ambos eran profetas. Y un profeta verdadero no va a aceptar adoración, ¿no? No como el profeta falso de Apocalipsis 13:16, ¿no? Apocalipsis 16:13, que este profeta falso se acepta adoración, aunque sabemos que este profeta es el Papa, ¿no? Y él le besan las manos, le besan los pies, le adoran, pues, ¿ves? En cambio un verdadero profeta no lo hace, ni un verdadero apóstol, ¿ves? Cuando Cornelio fue allá a rendirle, a adorar a Pedro, Pedro dijo: no lo hagas. En Hechos 10, Cornelio fue a arrodillarse, a adorar a Pedro, y Pedro le dijo: no lo hagas, yo soy un hombre igualito que tú. Qué diferencia de los papas hoy en día, ¿no? Que aceptan adoración, y según ellos dicen que el primer papa, no lo dice la Biblia, no lo dice la historia, ¿no? Que ellos dicen, la Iglesia Católica dicen que el primer papa fue Pedro, pero ni la historia ni la Biblia lo dicen, ¿no? Pedro más bien cuando lo fueron a adorar dijo que no. En cambio el papa ahorita en la actualidad acepta adoración. Ya se fueron los 7 mensajeros. ¿Quién queda en la escena? Después de los 7 mensajeros, ¿verdad? En 1963 aparece el Señor Jesucristo revelando todos los misterios, ¿verdad? Y queda en la escena el cuerpo místico, que es de Efesios 4:11. El mismo Dios constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Efesios 4:12, a fin, dice, para edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo el cuerpo está compuesto, ¿verdad? Del ministerio quíntuple, está compuesto de femenino y masculino, el cuerpo del Señor espiritualmente. Es una novia.
¿Ve? En la antigüedad todos los profetas hablaron de quién, de Cristo, pero en la gracia es la novia. ¿Ve? La novia es como María. María, ella en Lucas 1:38, María dijo: aquí la sierva del Señor, aquí la esclava del Señor, hágase conforme a tu palabra. Entonces vemos en el Antiguo Testamento Cristo y en el Nuevo Testamento la novia. ¿Ve? Cristo velado en un cuerpo místico, velado en una novia. ¿Ve? Así como allá en Génesis 2:21, 2:22, 2:23, ¿verdad? Allá se llamaba Adán. En Génesis 5:2 dice que ambos se llamaban Adán. ¿Ve? Y Adán en Génesis 2:23, cuando la vio, él dijo esto, no dijo esta, él dijo: esto es carne de mi carne, hueso de mi hueso, y será llamada varona, que significa hicha. ¿Ve? Y en el segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, como dice en 1 Corintios 15, 44, 45, ¿verdad? El segundo Adán. San Juan 19:33, Dios hace caer un sueño profundo. San Juan 19:34 dice que el soldado, pero fue el mismo Dios permitiendo, era el mismo Dios rasgando las costillas como en el primer Adán, y ahí sale agua y sangre. San Juan 6:63, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. ¿Ve? Y ahí sale la novia. ¿Y cómo se llama la novia? Cuando vemos ahí en Hechos 9, cuando Saulo, ¿no? Todavía no se llamaba Pablo, Saulo perseguía en Hechos 9, la voz se le presenta y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo dice: ¿quién eres tú, Señor? Y él dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces allá se llamaba Adán, aquí también se llama Jesús. La novia se llama Jesús, ¿ven? Porque el novio se llama Jesús, pues. Y ahí Saulo, él le dice a Saulo, y Saulo no andaba persiguiendo un espíritu, Saulo perseguía a los hermanos, a las hermanas, a los jóvenes, adolescentes que creían en el Señor Jesucristo. Y por eso le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Ve? Y Pablo perseguía el cuerpo místico. Entonces la novia se llama Jesús. Él se llama Jesús, la novia se llama Jesús. Porque son figuras, como dice en Hebreos 10:1, la ley siendo sombra de los bienes venideros, no la imagen misma. Entonces vemos que ahí está Dios en simplicidad, en humildad, para que un pueblo pueda ver, para que un pueblo ver es entender, y oír es entender espiritualmente. ¿Ve? Y por eso que en Mateo 11:25-26 él dijo: te alabo, Padre, creador de los cielos y de la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y se las revelaste a tu pequeñito. ¿Ve? ¿Por qué? Porque la revelación, la verdadera Biblia es cuando tenemos la revelación. Abel no tuvo una Biblia como nosotros, no tuvo pergamino. Abel tuvo la revelación. Por eso cuando Abel tuvo la revelación, Abel llevó un corderito. Abel vio el cordero de Apocalipsis 13:8. El cordero dice: y adoraron a la bestia. La bestia es Roma, es la iglesia católica. Y adoraron a la bestia, cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida del cordero, desde antes de la fundación del mundo. Abel Dios le dio la revelación porque Abel era escogido desde antes de la fundación del mundo. Y Abel en Hebreo 11:4 dice: por fe. ¿Qué fe? Revelación. Por fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. ¿Qué fe? Revelación. Hebreo 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, sin revelación es imposible agradar a Dios. Cuando tenemos la verdadera Biblia es cuando tenemos revelación. En Gálatas, ¿verdad? En Gálatas 1:11 Pablo dice: el evangelio anunciado por mí no es sin hombre, ni lo aprendí ni lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces vemos que Abel, ¿verdad? Aún nosotros podemos tener la Biblia la podemos tener en letra, la podemos tener en pendrive, podemos tener los mensajes en la tablet, los 1180 o 1200 sermones del hermano Branham, pero si no tenemos revelación no tenemos nada. Pablo, el primer mensajero, en 1 Corintios 3:6 dice: somos ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Porque Pablo dice: porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. O sea, nosotros entendemos la Biblia cuando Dios nos abra. ¿Ve? Cuando Dios nos abre la Biblia, el Espíritu Santo nos abre la Biblia, como dice en San Juan 16:13. Ven que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. ¿Ve? Y la verdad es Jesucristo. San Juan 17:17 dice: santifícalo en tu verdad, tu palabra es la verdad. San Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Mateo 24:35: el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. ¿Ve?
Entonces, en Romanos capítulo 3, verso 4 dice, hágase toda palabra de Dios verdadera y la del hombre falsa. Jeremías 17:5, maldito el hombre que confía en el hombre, que ponga la mirada en el hombre. Jeremías 17:7, bendito el hombre que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. ¿Quién es Jehová? La palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis. Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1:14 dice, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hebreos 2:14 dice, así como los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Ve? ¿Por qué? Porque podemos entender a Dios cuando tenemos la revelación. La clave, ¿verdad?, es la revelación. Por eso dice, sin fe, sin revelación es imposible agradar a Dios. ¿Por qué Abel agradó a Dios? Porque Abel obtuvo revelación. No tuvo una Biblia como nosotros, no tuvo pergamino, pero tuvo la revelación. Y la clave es la revelación. Por eso en Mateo 16, verso 17 le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? No, Dios no edificó la iglesia sobre Pedro, tampoco la edificó sobre Jesús, sino sobre la revelación de quién era Jesús. La clave es la revelación, cuando podemos ver espiritualmente. Ver es entender, y oír espiritualmente es entender. Por eso que el ojo físico no podemos entender al Señor con el ojo físico, y con los oídos físicos tampoco. Dios está hablando del ojo espiritual y del ojo espiritual y del oído espiritual. ¿Ve? Y Abel tuvo ese ojo espiritual y ese oído espiritual. No lo tenemos desde ahorita, lo tenemos desde antes de la fundación del mundo, porque en Efesios 1:4 dice, y nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos. Ve, en Romanos 8:29 dice, a lo que antes conoció, también lo predestinó. O sea que los elegidos van a ver lo que está Dios mostrándole, ¿verdad? Los elegidos van a ver el avance de Dios, la actualización de Dios. Los elegidos van a como dice en San Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. O sea que el pueblo de Dios es un pueblo con percepción profética. Dios ha traído un profeta a la escena, ¿verdad? Para revelarle a un pueblo, para que un pueblo avance y crezca espiritualmente. Así como Israel ha avanzado en lo natural, quede el Israel espiritual. Romanos 11:22-23, Pablo dice que nosotros somos el Israel espiritual. Hay un Israel natural y un Israel espiritual. Y un Israel natural avanzado. Un Israel natural es igual a las naciones más avanzadas del mundo, como dice en Daniel 12:4. ¿Qué de nosotros del Israel espiritual? Dios ha traído 7 científicos espiritualmente para que avancemos, para que crezcamos espiritualmente. Por eso el hermano Braja dice, Martín Lutero representó el caballo, Wesley representó el vehículo, Henry Ford saca el vehículo. Los pentecostales representaron el avión, los genuinos pentecostales. Allá en la calle Susa en 1906, estaba William Simon, el hermano Gosbo, que fue un hermano íntimamente muy amigo del hermano Braja. Eso eran pentecostales llenos del Espíritu Santo. No estos pentecostales en la actualidad, que están más mundanos que la Iglesia Católica. Estamos hablando de los pentecostales en la calle Susa en 1906, llenos del Espíritu Santo. Entonces vemos que Dios no se queda ahí, pero el hombre natural no se quedó en el avión. El hombre natural hoy tenemos astronauta, ¿ves? El hombre viaja al espacio, ¿ves? Ese es el tiempo que estamos viviendo también en lo espiritual, porque el hermano Braja llamó este tiempo, la llamó la edad del astronauta, la edad del águila. Efesios 1:3, Pablo dice, estamos en lugares celestiales en Cristo Jesús. Estar en lugares celestiales es ver. El águila está viendo, ¿verdad? Porque el águila ve a 8 kilómetros de distancia. El águila ve el venado, el becerro, el conejo, ve la culebra, ve el águila. Y el águila come cosas vivas. Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. El águila mata y come, ¿ve? Y así, el águila no se va a comer un animal que esté podrido, ¿no? El águila no hace eso va a ser el samuro, ¿ve? El águila come es del mensaje que Dios está trayendo para el tiempo presente. Por eso en San Juan 6:29 dice, la obra de Dios es que crear en el que Dios ha enviado, ¿verdad? Y el Señor dijo en San Juan 6:51, dice, yo soy el pan vivo que he descendido del cielo.
¿ve? Y el Señor descendió en 1963 y ese pan, ¿verdad?, está fresquecito. Ese pan está calentico. ¿Por qué? Porque para un pueblo con percepción profética, ¿ves? Dios ha traído alimento espiritual a su debido tiempo. No estamos en el tiempo de desayuno ni en el tiempo del almuerzo, estamos en el tiempo de la cena. Zacarías 14:7 dice, sino que acá en la tarde habrá luz. ¿Ve? Luz es revelación. Por eso en San Juan 8:12 el Señor dijo, otra vez Jesús le dijo, yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que andará en la luz de la vida. Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo. O sea que esa luz no se quedó en Jesucristo, esa luz pasó a los 7 mensajeros y todo el que oyó los 7 mensajeros, el ministerio quíntuple, ¿verdad?, la transmitía. Hombres fieles, verdaderos a ese mensajero, transmiten esa luz. ¿Ve? Esa luz no se queda en ellos, esa luz se la lleva a un pueblo con percepción profética. Amén. Gracias a Dios. Estamos llegando al final del programa, dándole gracias a Dios por estas profundidades que Dios le está trayendo a un pueblo escogido, ya que no es para todo el mundo. Vamos a estar pasando el pastor Mary, quien estará despidiéndonos, invitándonos a un próximo programa. Bueno, esperemos, como siempre hemos dicho, ¿verdad?, que seamos ayuda para ese cuerpo místico, para la novia, porque esto es única y exclusivamente para la novia. Los entendidos entenderán, ¿verdad?, como dice en Daniel 12:10. Los entendidos entenderán. Y ver es entender. Y oír es entender. ¿Ve? Por eso el Santiago 1:22 dice, no ser tan solo oidores olvidadizos, sino hacedores. Practicar lo que Dios nos ha dado, ¿verdad?, para que avancemos, para que crezcamos espiritualmente. Bueno, esperemos que Dios nos siga guiando, nos siga dando fuerza, y si Dios mediante estaremos aquí en el planeta Tierra, ¿verdad?, para un próximo programa. Dios le bendiga a todos. Amén.